quiero hablarles sobre los rudimentos del pasado. El Señor Jesucristo nos habla en el libro de San Juan, en el capítulo 3, verso 15, y dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, o sea, toda persona, toda raza, todo linaje, no importa quién sea, cualquier persona que determine en su corazón, en su ser interno, creer en Jesucristo, no se perderá, será salvo. Por esto, Él mismo sigue diciendo en el verso 16, Él está diciendo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Dios ha enviado al mundo a su Hijo Jesucristo, porque nos amó de tal manera que absolutamente nadie nos puede amar. Él está diciendo que porque de tal manera amó Dios al mundo, no es que lo va a amar, ya Él lo amó, está en tiempo pasado. No es que ahora va a empezar a amar al mundo, ya Él nos amó. Esto no es cuestión de que le decimos a Dios, ay Dios, si tú me amaras. No, ya Él te amó. Él lo único que quiere es ahora que tú confíes en Él, que tú creas en Él, que tú le ames a Él, para que tu alma no se pierda y pueda encontrar una vida eterna. Es esta la razón por la cual el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, que Dios nos está diciendo que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo del pecado, de la muerte. Muchos de nosotros pensamos que el seguir a Cristo es algo imposible. No es imposible, porque para el que cree, todo le es posible. Nosotros los creyentes, los cristianos, los verdaderos cristianos, tenemos que entender que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para salvarnos. Pero el mundo no va a ser salvo a través de un ser humano, a través de Buda, a través de algún santo. Él está diciendo a través de su Hijo Jesucristo. Yo simplemente le doy la palabra de Dios, pero yo no puedo salvarlo a ustedes. Es imposible, no puedo. Porque es muy posible que yo, que le esté dando la palabra de Dios a ustedes, posiblemente ni yo mismo sea salvo. Y ustedes podrán decir, pero ¿cómo es esto? No, es que es así porque uno no sabe en qué momento de la vida podemos flaquear. Pidámosles a Dios que no. Pero debemos de entender que si Dios envió a su Hijo al mundo, no fue para condenarnos, sino para salvarnos. Muchas veces nosotros no podemos comprender el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas porque estamos enfocados en otras cosas. Nuestros pensamientos están en otras cosas. Nuestros pensamientos son totalmente carnales, no son pensamientos espirituales. Porque si nosotros por lo menos observáramos, al final del verso 17 dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? El mundo entero, o sea, no se refiere al globo terráqueo, sino se refiere a la humanidad, a nosotros que vivimos en este mundo, para que nosotros seamos salvos por medio de Jesucristo. Es decir, que la palabra clave o clara que Dios dice en su Santa Escritura, dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. Tenemos que entender, mire lo que sigue diciendo el mismo Jesucristo en el verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Quiere decir que el que cree no es condenado. No hay condenación para el que cree en Jesucristo.
Pero el que no cree, inmediatamente esta persona deja de creer en Jesucristo, ya es condenado. No es porque Dios lo condena en sí, sino porque esta persona se condena a sí misma. Muchas veces nosotros pensamos que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. Usted la entrega voluntariamente. Porque Dios no le quita la salvación a nadie. Nosotros entregamos nuestra salvación por nuestras actitudes, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de comportarnos, de vivir en este mundo. Porque estamos agradando más a las cosas de este mundo que a Dios. Los dones, dice la palabra de Dios, que son irrevocables. Pero nosotros lo entregamos voluntariamente. Con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, le estamos diciendo, Señor, no quiero tus dones. Con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, de actuar, de conducirnos en esta tierra, le estamos diciendo, Señor, no queremos tu salvación. Nosotros mismos nos estamos condenando sin darnos cuenta. Él no nos condena, Él es un Dios justo, pero nosotros voluntariamente determinamos condenarnos a nosotros mismos. Parece imposible, pero en sí eso es lo que Él está diciendo. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ha sido condenado de inmediato. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Unigénito, es el único, no hay más. No hay divino niño de antorcha ni cuanta vagabundería de esa. Es el unigénito Hijo de Dios. No sé cómo es que las personas tienden a creer en tantas payasadas que el mundo trae o que los idólatras traen. Hermanos, nosotros tenemos que entender que los rudimentos del pasado nos siguen aún en esta generación. Y si nosotros no tomamos cartas en el asunto y cortamos este espíritu generacional en el nombre de Jesucristo, hermanos, estamos totalmente perdidos. Pero para esto envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para salvarnos del mundo. No para condenar al mundo, sino para que seamos salvos. El verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Esa es la condenación cuando la luz viene al mundo. Jesucristo viene a este mundo, pero nosotros los hombres determinamos amar más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras son malas, nuestros pensamientos son malos, nuestros deseos son malos, nuestras actitudes son malas. Y muchas veces no nos damos cuenta el por qué es que nos va mal. Y es simple y llanamente porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser interno está enfocada en las cosas del mundo, en las tinieblas del diablo. Esas son las generaciones. Esos son los rudimentos del pasado. Estamos velados como nuestros antepasados estaban velados. Tienen ese yugo. Nosotros también, si no actuamos con rapidez, hermanos, estaremos también con una venda en los ojos, con una venda en la mente, y jamás podremos lograr darnos cuenta de cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Tenemos que actuar con rapidez y solamente hay uno. Se llama Jesucristo. Él es la luz que vino a este mundo. Amén. Acompáñenme al libro de Efesios en el capítulo 6, versos 12 y 13. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es nuestra lucha. Esa es la lucha de todo hombre. Esa es la lucha de toda mujer. Esa es la lucha de todo cristiano. Pero el problema es que nosotros pensamos que mi lucha es con el hermano, con la hermana, que mi lucha es con un ser humano. Mi lucha no es con seres humanos. Mi lucha no es con carne ni sangre. Mi lucha es, dice claramente, que es contra principados, contra potestades. ¿Contra qué? Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
y las regiones celestes. Quiere decir que nuestra lucha es con el mismo diablo, es con el mismo Satanás. Son gobernadores, son principados, y donde quiera que usted vaya, encontrará un principado en cada pueblo, en cada ciudad, en cada nación. Hay un principado. ¿Cuáles son esos principados? Hermanos, hermanas, mírelo, búsquelo, que todo país tiene un santo. Una santa, sea Santa Caralampia, Santa Patrona, que sé yo, no sé, la Virgen del Chorrito, es un patrón que hay en cada nación. Son principados, son autoridades, son gobernadores del diablo, huestes de maldades. Esa es nuestra lucha. Usted y yo jamás vamos a ver el enemigo, pero sí podemos sentir el enemigo, sí podemos tener discernimiento de espíritu para saber cuando el enemigo está cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque para eso Dios ha depositado el Santo Espíritu de Él sobre nuestras vidas, para que tengamos discernimiento de espíritu, para discernir lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Nosotros tenemos que entender que esa es nuestra lucha. Tu lucha no es con el vecino. Tu lucha no es con tu esposo, no es con tu esposa, no es con tu hermano, no es con tus hijos, no es con tus compañeros. Tu lucha es con el mismo diablo. Y debe de comprenderlo así. El verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Las armaduras que tomamos es la armadura de Dios, no es el palo de coba de la cocina, no es el bate, no es la ametralladora, no es la pistola, no es nada de eso, hermanos. Son las armaduras de Dios. Son las armaduras de Dios que debemos de tomar. Dice, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuáles son estas armaduras? Hermano, te invito a que ores, te invito a que busques la presencia de Dios, busca el rostro de Dios en tu vida, para que esté armado, para que esté armada, para que esté fortalecida en el nombre de Jesucristo y pueda luchar con el diablo, para que pueda resistir en el día malo. Vienen días malos, días difíciles, pero tiene que tomar la armadura de Dios. Pero dice aquí claramente, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, sigue buscando el rostro de Dios, sigue con tu firmeza orando a Dios, sigue luchando por el plan, por el propósito de Dios para con tu vida. Y olvídate, porque esos rudimentos que han sido engendrados en tu vida aún antes de la fundación del mundo, aún antes de tu nacimiento, aún desde el vientre de tu madre, tú los rompes en el nombre de Jesucristo, buscando el rostro de Dios, porque esas son las armaduras que todo cristiano debe de tener para poder salir limpio. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 8 al 10, tenemos otra escritura que nos confirma a nosotros, como hijos de Dios que somos, qué debemos hacer. Efesios capítulo 8, verso 8 al 10. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo, mis amados hermanos, nosotros éramos tinieblas. Toda persona que no recibe a Cristo en su corazón, toda persona que no recibe a Cristo, que no cree en Jesucristo, es pura tinieblas. Y eso éramos nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los Éfesos. Aquí él está diciendo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día? Que muchos cristianos, aunque se dicen ser cristianos, porque en mi país dicen del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no verdad? Pero hay muchos que dicen que son cristianos y andan peores que Satanás. Andan en una oscuridad, en unas tinieblas que ellos mismos no saben ni siquiera dónde están parados. Porque no andan como hijos de luz. Porque simple y llanamente la luz de Cristo no ha alumbrado sus vidas. Un cristiano debe de andar como hijo de luz. Antes éramos tinieblas porque pertenecíamos al diablo. El diablo nos gobernaba. El diablo hacía lo que quería con nosotros. Ahora ya no lo puede hacer. Aunque lo intente, ya no lo puede hacer. Por eso Jesucristo dice que el diablo anda a vuestro alrededor buscando a quien devorar.
Es alrededor, no puede entrar a tu vida, no puede entrar a tu intimidad con Dios. Él está alrededor, no le abra la puerta. Nosotros somos responsables si le abrimos las puertas al diablo para volver a andar en las tinieblas. Y eso es lo que muchas personas hacen, que les abren las puertas al diablo para volver a andar en tinieblas. El apóstol Pablo está siendo muy claro aquí y está diciendo claramente, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. El verso 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto del Espíritu. El cristiano tiene tres cosas: bondad, justicia y verdad. La mayoría de los cristianos no son bondadosos, no hacen justicia con nadie, son unos mentirosos, pero dicen que son cristianos. Un cristiano debe de andar en luz, no en tinieblas. Un cristiano tiene que ser un verdadero cristiano, o sea, andar en la verdad, andar en justicia y en santidad, aunque a los demás no le guste. En otro tiempo podíamos ser mentirosos o lo que fuera, pero ya no somos de ese lugar, ya no somos de las tinieblas, ahora somos de la luz. Por eso el verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando. ¿Cómo le comprobamos a Dios de que andamos en luz? Tenemos que andar en bondad, en justicia y en verdad. Entonces, en eso estamos comprobando nosotros de que le estamos agradando a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice claramente que el árbol por su fruto se conoce. El árbol por su fruto se conoce. Un cristiano debe de dar frutos dignos de arrepentimiento. Un cristiano tiene que hacer eso. Dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Porque de otra manera, si yo no demuestro al mundo, si yo no le demuestro a la gente, si yo no le demuestro a mis amistades, si yo no le demuestro a mi familia de que me he arrepentido, hermano, estoy totalmente perdido. Tiene que haber una muestra de arrepentimiento. Amén. Antes no era problema porque andaba en tinieblas, pero ahora sí tengo problema porque ahora yo tengo que andar en justicia, en santidad y en verdad. El apóstol Pablo le habla a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versos 5 al 7. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, el apóstol Pablo le está aclarando a este hombre. Él está diciendo aquí claramente, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Ve? Trayendo a la memoria la fe no fingida. Quiere decir que en estas dos personas, si usted se da cuenta, ellos tenían fe fingida. Se da cuenta que los rudimentos del pasado no son cosas fáciles, porque creemos, ay, mi pobre abuelito, mi pobre abuelita, ay, que en paz descanse, y que está bien, si Dios lo perdonó, amén. Pero conste, mire, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. En ti hay una fe no fingida. Pero luego dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro de que en ti también. ¿Ve? Muchas veces las personas traen una fe fingida, fingiendo que tienen fe, fingiendo que tienen confianza en Dios, fingiendo que son hijos de Dios, fingiendo que son cristianos y no son nada. Pero ellos fingen, como le llamamos aquí en este país, es un tape, es para cubrirse, es para taparse, pero no son cristianos, nada. Él está diciendo en el verso 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo está siendo honesto, está siendo sincero con Timoteo y le está aconsejando y le está diciendo, por tanto, o sea, por esta razón, yo no quiero que tú finjas ser un cristiano más. Ahora yo te aconsejo, dice aquí, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios.
que está ¿a dónde? Que está en ti por la imposición de mis manos. Por la imposición de las manos. El apóstol Pablo impuso las manos sobre él en el nombre de Jesucristo y Timoteo recibió el don de Dios. Tenemos que avivar el fuego. Esto no es que jugar a la iglesita y cantar coritos. No, tenemos que avivar el fuego, el don de Dios que está en nosotros. Amén. Tenemos que levantarnos y derrotar ese diablo, ese demonio que viene de generación en generación. Son los rudimentos del pasado. Es lo que tiene nuestras vidas arruinadas. Pero es porque no hemos tomado una decisión. No nos hemos determinado dentro de sí para derrotar ese enemigo. Ese enemigo tú no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir, porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti. Y puedes discernir, puedes saber cuando Él está ahí presente. Yo no sé usted, pero yo lo conozco, ese animal. Y sé cuando está ahí, sé cuando está presente. Y te reprendo en el nombre de Jesucristo. Porque aquí está todavía. Tenemos que entender y no hacer lo que Él diga. Porque Él quiere gobernar nuestra carne. Porque Él sabe que nuestra carne es pecado, es pecaminosa. Él sabe lo que a nuestra carne le gusta. Él sabe lo que a nuestra carne le fascina. Y Él pone en nuestra mente una semilla de maldición para que nosotros tomemos esa semilla y entonces Él ejecutar eso y hacerlo realidad para que nosotros entonces nos perdamos y Él se siga riendo de nosotros. Así que aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios, escúcheme bien, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Usted cree que Dios le ha dado un poder de muñequito? ¿O es que el Diosito que tiene este Family Dollar? ¿Ah? ¿Una estampita por ahí que le dieron y se la bendijo un sacerdote tal? Las cosas no son así, hermanos. Las cosas no son así. Usted recibió algo especial cuando recibió a Cristo en su corazón. Usted se transformó en una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso le dice aquí, todas las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Por eso le está diciendo claramente, porque no nos ha dado Dios. ¿Quién nos dio? Dios. No Oscar, no ningún pastor, no ningún ser humano. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder. Escuche bien, de espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Usted tiene dominio propio. Usted puede tomar la decisión en enfrentarse a Satanás o no enfrentarse. Usted toma la decisión si arrodillarse a Satanás o no arrodillarse. Pero recuérdese que Dios le ha dado un espíritu de poder. Usted puede enfrentar al enemigo. Usted puede hacer lo que usted quiera con ese diablo. Póngale los pies sobre el cuello y diga, en el nombre de Jesucristo, no sale de ahí. Pero tome una decisión firme, absoluta, irrompible, inconmovible. Que no importa lo que el diablo traiga, no nos rendiremos a sus pies. Amén. Dios quiere hombres y mujeres determinados a pagar el precio. Un cristiano tiene que entender que va a ser tentado por el diablo. Un cristiano tiene que entender que va a pasar la 1001 noche. Pero también tiene que entender que de toda nos librará Jehová. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche, mis queridos hermanos.